Pasamos a debatir la que en el orden del día figura como quinta proposición no de ley. Es sobre movilidad sostenible. Es del Grupo Parlamentario Socialista y la va a defender la diputada doña Sonia Ferrer, a quien doy la palabra. Muchas gracias, presidente. Seguimos con movilidad sostenible. Bien, la dotación de grandes infraestructuras de transporte en España es verdad que ha alcanzado los niveles de los países desarrollados desde hace más de 30 años. Pero, no obstante, sabemos que existen... ¿Se oye? ¿Se escucha? Gracias. Existen déficits de infraestructura en ciertos modos y en ciertos territorios. En un escenario de restricciones presupuestarias y partiendo de este diagnóstico es necesario establecer nuevas prioridades. La infraestructura de transporte, lo ha comentado antes el portavoz de mi grupo, no será nunca un fin en sí misma. Se debe ser especialmente cuidadosa con su planificación y con su ejecución y dar al sistema de transporte una clara orientación a la economía productiva y al servicio público. El crecimiento demográfico asociado al actual modo productivo y a los nuevos hábitos de vida hacen que la movilidad sea un derecho social irrenunciable y necesario. Por eso creemos que es primordial y prioritario apostar y potenciar la intermodalidad en el sistema de transporte. La intermodalidad no está ligada a un modo de transporte concreto. Es un área que incluye, como su definición dice, al ferrocarril, al transporte aéreo, al marítimo, a las carreteras. Pero además es un indicador del nivel de integración entre los distintos modos de transporte. Más intermodalidad supone más integración y complementariedad entre esos modos. Creemos que es un elemento crucial para intentar hacer compatible el transporte y la sostenibilidad, especialmente en las grandes áreas, en las grandes metrópolis, donde la congestión es un peligro real para la eficiencia y para la calidad en los servicios de viajeros y de mercancías. Estamos convencidos que el desarrollo de la infraestructura en España en los próximos años debe ir asociado a infraestructuras nodales que garanticen esa interconexión entre los distintos modos de transporte. Y además se obliga a un necesario escenario de coordinación y concertación entre las distintas administraciones competentes en la materia. El transporte público es el único que garantiza el derecho social que tienen los ciudadanos a desplazarse libremente y en condiciones de igualdad. Hoy, 25 millones de personas viven en España en los 145 núcleos de más de 50.000 habitantes. Y además, en el medio rural, vive casi la mitad de la población, gran parte de ella en pequeños núcleos rurales dispersos que tienen que desplazarse a los núcleos urbanos, a trabajar, a los comercios y además se agrava con el problema de envejecimiento social en esos núcleos rurales. El modelo actual asociado al vehículo privado no es sostenible a medio plazo, ni económicamente, ni ambientalmente, ni socialmente. Y además Europa, a través del programa Horizonte 2020, nos reta a un sistema de transporte inteligente, ecológico e integrado. Por eso, dentro de los objetivos europeos está la reducción para el año 2050 de un 60% del CO2 en comparación con los niveles de 1990. Y eso es para los automóviles, para la aviación, para el uso marítimo y también para el transporte de mercancías, que en el año 2030 el 30% del transporte terrestre de mercancías que cubra distancias de más de 300 kilómetros deberá realizarse por ferrocarril o transporte fluvial o marítimo. Es decir, un reto más. Creemos que la aplicación de nuevas tecnologías a la gestión del transporte tiene un enorme potencial y puede permitir mejorar de una forma eficiente distintas cuestiones que atañen al transporte. Por ejemplo, la mejor adecuación de la oferta a la demanda, a gestionar de una manera ágil e integrada ese transporte a la demanda, a mejorar los sistemas de información y venta de billetes, etcétera. Los problemas de congestión y de contaminación en las grandes ciudades también obligan a introducir las TICs, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y hemos visto ejemplos a lo largo de nuestras ciudades. Por ejemplo, para aquellas que restringen la entrada de vehículos particulares en algunas zonas de la ciudad, otros que implican pagar un peaje por circular en distintas áreas, o las que también evitan el uso de vehículo privado en el establecimiento de áreas de estacionamiento regulado.
Por tanto, creemos que las TIC tienen un actual potencial en el transporte. También en los sistemas de pago de transporte público, los móviles que usamos la mayoría de nosotros, también nos valen para consultar la información de los desplazamientos y también están comenzando a usarse como modo de pago. Por otro lado, se hace imprescindible el acuerdo, como he dicho antes, entre las administraciones, entre el Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales, y una buena herramienta son los consorcios de transporte. La figura de los consorcios de transporte puede contribuir de una manera decisiva a coordinar la explotación de los diferentes modos y a promover billetes integrados, la tarjeta de transporte que facilite la movilidad de los ciudadanos y plataformas de información comunes a distintos modos de transporte y a coordinación horaria. Y además facilita los cauces de participación de los distintos agentes sociales y económicos y los ciudadanos. No se nos puede olvidar que la mejora de la movilidad urbana pasa por reforzar, como digo, la coordinación entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y, por último, dentro de nuestra proposición no de ley, también pensamos que es importante el desarrollo de un nuevo mapa concesional de transporte público, que integre, allí donde sea posible, el transporte especial y el regular y, ante todo, potencie el transporte a demanda, utilizando, como he dicho antes, las prestaciones que nos dan las nuevas tecnologías y dentro del marco reglamentario de la Unión Europea mediante el desarrollo de la obligación de servicio público, cuestión que además veremos posteriormente en otro punto de la comisión. Por tanto, y termino, para garantizar una movilidad sostenible en el transporte público, tanto en el ámbito urbano como en el rural e interurbano, se requiere de la revisión del actual modelo concesional con una nueva orientación de servicio hacia el ciudadano que permita corregir los fallos, la corrección de riesgos difícilmente evaluables, garantizar el equilibrio económico de la concesión, su seguridad jurídica, el empleo de calidad, las tarifas flexibles y, sobre todo, orientado a garantizar la transparencia, la solvencia y la calidad de la prestación del servicio público de una manera sostenible y eficiente. Por tanto, la proposición no de ley que presentamos hoy para instar al Gobierno a que colabore con las distintas administraciones en 4 puntos. En primer lugar, garantizar el derecho social de la movilidad, tanto en el ámbito urbano como rural e interurbano. En segundo lugar, la aplicación de la nueva tecnología de la información y la comunicación. En tercer lugar, potenciar la figura de los consorcios de transporte como herramienta para la coordinación de esa explotación. Y, en cuarto lugar, el desarrollo de un nuevo mapa concesional que adapte el sistema de transporte a las nuevas necesidades de los españoles. Gracias. Gracias, doña Sonia. Es el turno de los grupos parlamentarios enmendantes. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, tiene la palabra la diputada doña Teresa Jordà. Sí, muchas gracias, presidente. Molt bon dia a tothom. Bien, hemos presentado una enmienda de adición a lo que, si me permite la compañera diputada, es una auténtica declaración de buenas intenciones, no lo dudo, pero a la vez un brindis al sol, absolutamente también. Nosotros, la enmienda de adición habla de dotar económicamente la Autoridad Metropolitana de Barcelona para garantizar un servicio de calidad para sus usuarios y volver a alcanzar las cuotas de financiación estatal que había en el 2010, año en que gobernaba justamente el Partido Socialista. De hecho, la justificación no es otra que la importancia estratégica que tienen los consorcios en cuanto a la movilidad de personas, que evidentemente, a nuestro entender, es necesario financiar adecuadamente sus necesidades. Dejen que haga solo unas pinceladas para justificar justamente la importancia de estos consorcios y más en el área metropolitana de Barcelona. El esfuerzo de la ciudadanía de Cataluña en la participación de la financiación del transporte público era, y digo era, de los más altos, sigue siendo, pero en aquel momento era de los más altos de Europa, justamente en el año 2012. Toda una declaración ideológica. La Generalitat de Cataluña triplica la aportación del Estado al transporte público metropolitano de Barcelona. Otra declaración, evidentemente, ideológica. De hecho, la aportación del Estado se ha reducido en más del 40% en los últimos 4 años. Es evidente que no estamos hablando de una cuestión baladí, al contrario, afecta a más de 5 millones de habitantes de un total de 164 municipios. Es decir,
2/3 partes de la población catalana. ¿Saben, señorías, quién paga lo que ustedes dejan de pagar? Pues muy fácil, la ciudadanía y las administraciones catalanas, una vez más. No se trata, pues, de crisis económica, sino de la crisis ideológica. Ustedes hablan de una economía productiva. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero resulta que el Estado español prioriza la inversión en grandes y costosas obras como AVEs a todas las provincias, mientras se margina la movilidad urbana, la movilidad interurbana y la recuperación de las infraestructuras que, evidentemente, a lo largo del paso de los años, sin ningún tipo de financiación, pues se han ido degradando. El derecho a la movilidad, y voy acabando, forma parte intrínseca de nuestra sociedad y el transporte público es sin duda la herramienta que debe garantizar este derecho. De la misma manera que a nadie le extraña pensar que la escuela pública sirve para garantizar el derecho a la educación. Para nosotros es lo mismo. En definitiva, un componente igualador para los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia y un eje vertebrador también de la actividad económica, del acceso a la cultura y de las relaciones sociales. No hay duda, pues, que el transporte público es una pieza fundamental del estado del bienestar y justamente por esta misma razón pensamos que sí, que es verdad que la movilidad tiene que ser sostenible, pero evidentemente también cumpliendo todo aquello que algún día se firmó y algún día se acordó. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doña Teresa. A continuación, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, doy la palabra al diputado don Javier Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, tengo que empezar diciendo que el Grupo Confederal de Unidos Podemos comparte buena parte del diagnóstico y de las propuestas que se recogen en esta proposición no de ley. Los problemas de movilidad que actualmente presentan la mayoría de nuestras ciudades y pueblos son consecuencia, a nuestro juicio, de dos procesos relacionados entre sí y que además se retroalimentan. Nos referimos, por una parte, a la proliferación de un modelo de ciudad dispersa, especializada y extensa, donde los lugares de residencia, trabajo y servicios se encuentran alejados y segregados entre sí. Este modelo urbanístico, por otra parte, lleva consigo una creciente demanda de movilidad por parte de la ciudadanía que se ha intentado resolver fundamentalmente mediante una serie de políticas de infraestructuras y de transportes orientadas a fomentar y favorecer el uso del vehículo privado. El resultado ha sido un incremento espectacular de las distancias cubiertas cada día por las ciudadanas y los ciudadanos. Solo en los últimos 30 años se ha duplicado esta distancia, lo que ha supuesto, como se ha señalado, un incremento notable de la contaminación atmosférica y acústica, el incremento de gases de efecto invernadero y una alta siniestralidad. Compartimos, por tanto, la necesidad de garantizar el derecho social a la movilidad, pero consideramos que el desarrollo de este derecho implica una perspectiva amplia, que no se agota con las modalidades de transporte, sino que también implica repensar el modelo de ciudad imperante. Así que cualquier actuación seria que pretenda modificar el sistema de transporte en nuestras ciudades y pueblos no puede hacerse sin contemplar las políticas urbanísticas y los usos y especialización del suelo. Además del modelo urbanístico, efectivamente, hay que avanzar hacia una reorganización y racionalización del sistema de transporte y, en este sentido, nos parece una buena iniciativa la revisión del actual modelo concesional, que estamos de acuerdo, no siempre prima los intereses de la ciudadanía ni la calidad del servicio. Pero consideramos, y a tal efecto hemos presentado una enmienda, que esta revisión del mapa concesional debería ir acompañada de una auditoría de los contratos vigentes, de forma que se pueda analizar y, en su caso, corregir las cuantiosas subvenciones que reciben estas concesionarias. Desde nuestro punto de vista, debemos avanzar hacia un sistema de transporte público racional, equilibrado y sostenible, que no genere hipotecas futuras para su financiación, que puedan suponer un lastre para la financiación de otros servicios públicos. Y, además, creemos que este sistema debería contar con la participación ciudadana y de los usuarios, que son los que, en último término, conocen mejor las deficiencias y problemas de nuestra red de transporte. Garantizar el derecho efectivo a la movilidad exige, además, mejorar la cohesión territorial y el acceso universal al transporte público. En este sentido, nos parecen interesantes las propuestas de modernizar
el sistema de transporte mediante la aplicación de nuevas tecnologías o la propuesta de potenciar la figura de los consorcios de transporte. También se podría añadir en este punto, dicho sea como mero apunte, la mejora de los destinos y frecuencias de la red de cercanías, ya que la tendencia estos años ha sido reducir más y más estos servicios ferroviarios, pero en cualquier caso de poco sirven estas mejoras si no se asegura el acceso al transporte público a la población más golpeada por la crisis. Por eso planteamos introducir otra enmienda, una segunda enmienda, para que se garantice el derecho a la movilidad, también mediante una tarificación especial o gratuita para población en riesgo de exclusión social o parados de larga duración. En definitiva, se trata de transitar hacia un nuevo modelo de movilidad que ponga en el centro el transporte público. Un nuevo modelo que, a la vez que facilita el acceso a los que tienen más dificultades para desplazarse, permita mejorar el ahorro y la eficiencia de toda la red de transporte, contribuyendo de esta manera a la reducción de la contaminación atmosférica y a la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para defender su enmienda la diputada Ana Zurita. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Con esta PNL hay que decir que estamos sensiblemente de acuerdo. De hecho, el Grupo Popular trae también una iniciativa para seguir avanzando en lo que es el transporte intermodal, y también ya hemos manifestado a través de las diferentes intervenciones nuestro compromiso con la movilidad sostenible. Y digo seguir avanzando en esta materia porque no partimos de cero, y las correcciones que hemos hecho a las enmiendas hemos perfilado los acuerdos de manera que incidamos pues en esa continuidad, porque ya se han hecho políticas a través del Partido Popular sobre movilidad sostenible, y es un tema muy sensible, y más lo sentimos pues la gente de mi tierra que vivimos en islas, y la movilidad la verdad es que es el mayor calvario que tenemos. En este país llevamos 25 años hablando de movilidad sostenible, y se ha trabajado mucho, tanto cuando ha gobernado el Partido Popular como cuando ha gobernado el Partido Socialista, unos más en proyectos de grandes infraestructuras, otros más perfilando la gestión del sistema, y no me refiero solo al Estado, porque lo que hay que tener en cuenta de entrada es que la movilidad sostenible es tarea de todos. O sea, hay que trabajar desde el Estado, y hay que trabajar también desde las políticas municipales y las comunidades autónomas. Pero bueno, todo hay que hacerlo, y hay que seguir trabajando sobre todo en dos cuestiones fundamentales. Primero, la movilidad en sí misma, o sea, que cualquier persona, yo creo que eso lo hemos dicho todos y todos lo tenemos interiorizado, que cualquier persona puede desplazarse a su trabajo, a su casa, a sus lugares de ocio, a sus quehaceres diarios, puerta a puerta, con un sistema de transporte público que sea cómodo, que sea eficaz y que sea barato. Y para eso tenemos que tener toda la red a punto, las conexiones territoriales, las conexiones primarias, las conexiones secundarias y el viario de distribución, todo ello funcionando perfectamente, que se garantice la intermodalidad y que la gente use el transporte público porque les sea más fácil utilizar el transporte público que coger su coche. Y hasta ahí yo creo que está claro hasta dónde tenemos que llegar. Y luego la segunda cuestión, importantísimo, es que todo ese sistema tiene que ser sostenible económicamente y sostenible ambientalmente. Y hay que integrar, ya lo he dicho, la gestión de todas las administraciones, y sin que se note, sin que eso sea una merma de calidad para los usuarios. En la PNL que presenta el Partido Socialista, pues hacen hincapié en dos cosas fundamentales que a mí me gustan mucho, y que estamos de acuerdo, aunque siempre con el matiz de que no partimos de cero. Primero, que es el potenciar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al transporte, y segundo, el que es imprescindible el acuerdo entre el Estado, las comunidades autónomas y la administración local, a través de los consorcios del transporte, porque eso sí que es lo absolutamente imprescindible. Nosotros ya he dicho, en la PNL estamos de acuerdo, lo que sí me gustaría pues puntualizar pues algunas cosas, sobre todo pues para hacer hincapié en que no sea partido de cero. O sea, el continuar la garantía del derecho social a la movilidad, y creo que ya está garantizada pues ya desde la propia Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en su artículo 4, que ya contempla que los poderes públicos promoverán la adecuada satisfacción de las necesidades del transporte de los ciudadanos en el conjunto del territorio español en condiciones idóneas de seguridad, con atención especial a las categorías sociales desfavorecidas y las personas con capacidad reducida, así como a las zonas y núcleos de población y alejados o de difícil acceso. Y precisamente en cumplimiento de este mandato, pues se ha
adoptado ya desde el Ministerio, el Gobierno del Partido Popular ha garantizado pues el derecho a la movilidad a los ciudadanos, y ejemplo de ello es la declaración del 2013 de los servicios ferroviarios que han pasado a ser considerados como obligación de servicio público. El segundo punto, creemos, que se debe hacer referencia a potenciar y a establecer una política continuista de la que ya se ha puesto en marcha para la implementación de nuevas tecnologías aplicadas a la logística y al transporte, sobre todo al desarrollo de las Smart City. Y consideramos que ya a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se han puesto en marcha pues muchos proyectos y programas de diferente envergadura, potenciando la economía digital y las acciones vinculadas al sector de la movilidad a través de subprogramas de impulso tecnológico y subprogramas de grandes proyectos cofinanciados por el FEDER. O sea, que lo que se trata es de no solo que las administraciones utilicen las TIC, estas técnicas de la información, sino que los usuarios también se acostumbren a usarlas como forma de incentivar esos comportamientos ciudadanos a favor de la modernidad sostenible. Con los consorcios del transporte, ya existen los consorcios del transporte y hay muchos que operan en todas las áreas metropolitanas de nuestra geografía nacional, pero unos funcionan y otros no funcionan. Pero entendemos que se debe seguir potenciando la figura del consorcio, y creemos que el compromiso debe ser de mejorarlo. Ya tenemos los consorcios, pero ahora tenemos que tener un objetivo de tener una base tecnológica en los consorcios que facilite la información a los usuarios, transbordos, usos de diferentes modos de transporte, y luego transportes limpios, uso también de elementos de transporte, de infraestructuras que usen biocombustibles no contaminantes, y luego también, fundamental en el consorcio, implantar un sistema tarifario que repercuta en ventajas económicas a los usuarios. Entendemos que eso, una vez sabiendo que ya existe el consorcio, hay que seguir potenciando y avanzando en estas características. Y en relación con el cuarto punto, también no podemos dejar de estar de acuerdo. Lo que sí decir que ya se inició este proceso de renovación de los contratos con el plan de renovación de concesiones, que está llevando una profunda revisión, fusionando e integrando las concesiones que circulan en paralelo, previa solicitud de las comunidades autónomas. O sea que esto es un tema en el que ya también se está trabajando, pero que también estamos dispuestos a seguir mejorando y a seguir perfilando y a seguir trabajando en estos 4 puntos en los que se basa la moción, la PNL del Partido Socialista. Yo creo que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ana. Y finalmente, para defender la enmienda, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra usted, no el señor. Gracias, señor presidente. Sí. Bueno, para nuestro grupo, como yo creo que para todos los grupos de la Cámara, la movilidad es algo absolutamente fundamental en las ciudades y sobre todo también en lo que es las áreas metropolitanas, y donde se tiene que dar respuesta a unos problemas cada vez más acuciantes, tanto del uso de vehículos, el uso del transporte público, de las zonas verdes o de la comunicación entre municipios. Por tanto, es algo que nos afecta a todos. Hemos visto la propuesta que ha hecho el Partido Socialista y nos parece correcta y adecuada. De hecho, nosotros estamos proponiendo, en otro punto que se ha visto en esta comisión, elaborar una ley de movilidad sostenible de acuerdo con la protección del territorio, el urbanismo sostenible, la vinculación del urbanismo a la movilidad y la financiación del transporte público. Y lo que hemos planteado es una enmienda que, sobre los planteamientos que ha hecho el Partido Socialista, que nos parecen a nivel general adecuados, el tema del derecho a la movilidad social, a la movilidad en el ámbito urbano e interurbano, la aplicación de las TIC también para mejorar la movilidad en el transporte público, o la creación de los consorcios de transporte, y lo novedoso era el mapa concesional que adaptara el transporte a las nuevas necesidades, tanto del ámbito rural como urbano, y que priorizara las necesidades de interés general y también el desarrollo de las prestaciones según su solvencia. Nosotros hemos añadido que profundice la intermodalidad entre medios de transporte, previendo el desarrollo de las nuevas instalaciones y las reordenaciones de las existentes. Queremos decir que en este momento lo único que entendíamos que faltaba a esa propuesta que hacía el Partido Socialista era incluir la intermodalidad, que también se hace necesaria, sobre todo en entornos de áreas metropolitanas, donde a la hora de acceder a las ciudades hace falta que esa intermodalidad y esos intercambiadores de transportes, esas áreas definidas donde se puedan dejar vehículos y engancharse al transporte público, es absolutamente necesario de definir. Y, de hecho, en la provincia de Granada, por la que soy diputado, en breve una de las ciudades de España que tiene mayor problema de movilidad, donde también hay un problema de movilidad en el conjunto del área metropolitana,
se creó un observatorio municipal para la movilidad, donde hubo más de 80 comparecencias de todos los agentes afectados por el problema de la movilidad, desde peatones, desde conductores, desde usuarios, desde tren, ferrocarril, tren, autobús, taxi, empresarios, todo el mundo. Pero sobre todo lo que hicimos es hacer que el consorcio de transportes, los responsables del metro, los responsables de los autobuses públicos y los responsables de las instituciones hubiera una permanente para tomar decisiones en el día a día para poder agilizar aquellos problemas de movilidad en algo tan vivo como en este momento afecta a esta política. Por eso vamos a apoyar, en caso de que se acepte nuestra enmienda, que mantiene todo lo que ha planteado el Partido Socialista, repito, incorporando únicamente la intermodalidad. Muchas gracias. Gracias, señor Salvador. Tiene la palabra doña Sonia Ferrer para posicionarse sobre las enmiendas. Sí. Vamos a ver. En primer lugar, la de Esquerra Republicana no la vamos a aceptar por ser solamente de Cataluña. Entendemos que esta es una proposición de ley que a nivel general y que incluye a todos los consorcios metropolitanos, no solamente el de Barcelona. En segundo lugar, la de Podemos, si lo vamos a... El punto quinto lo aceptamos y el punto sexto hemos hablado de modificar un poco el contenido, pero también se añadiría. Ahora, si quiere, se lo comenta. Es decir, el punto 5 se quedaría tal como está y el punto sexto tendría una redacción, algo así como establecer unas tarifas especiales para las personas en riesgo de exclusión social, sin distinción de riesgo de pobreza. Y en el caso de la enmienda del Grupo del Partido Popular, hemos hablado de que continúe la segunda y la tercera, como ellos dicen, es decir, continuar con la aplicación de las nuevas tecnologías y continuar, porque en ningún momento hemos dicho que los consorcios de transporte haya que crearlos, sino que potenciarlos, en eso estamos de acuerdo, con lo cual la segunda y la tercera la incluiríamos en nuestra proposición no de ley y aceptar la última, la de Ciudadanos. Muy bien, pues muchas gracias. Si es tan amable después de pasar a la señora letrada, se lo agradezco. Continuamos. La sexta del orden.